Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. Anteriormente hemos estado hablando sobre la parte profética, que algunos pensarán que tiene que ver con todo este tema en general. Pues he buscado la forma de poder, sobre todo, meter esta parte de la temática de la profecía, porque tiene mucho que ver con todo lo que vamos a ver más adelante acerca del cumplimiento de esos 6000 años. Entonces, definitivamente se tiene que hablar un poco de esta parte de la profecía. En el video anterior he hablado acerca de cómo probar si realmente el profeta viene de Dios o no es. Y también he mencionado a una persona que ha sido usada por Dios para poder dar el mensaje profético a muchas personas, aunque también fue en parte ignorado por varias personas. Este personaje es Ellen White, que ella fue una profeta auténtica del Señor y que escribió varios libros de los cuales detalla aún más la veracidad de la Biblia. Si ustedes leen los libros de esta señora que fue usada por Dios, ustedes encontrarán sobre todo el reflejo de la historia de toda la humanidad en general. Pues es poco hablado de esta persona porque pues se ha minimizado muchos de sus escritos a tal punto que pues son ignorados y es poco conocida. Cuando ustedes escuchan por primera vez hablar sobre algún profeta o se les viene a la mente quizás a los videntes, en general que realmente los videntes no son profetas, que eso más adelante lo voy a detallar, porque ellos utilizan medios a través de los cuales pueden alcanzar alguna visión, pero no todo les es revelado a ese tipo de personas que profesan ese tipo de doctrinas, porque no son doctrinas espirituales, sino que son esotéricas o son espiritistas. Pero como lo he dicho, eso lo voy a detallar más adelante y por lo mientras ustedes pueden indagar al respecto sobre ese tema. En general, hay muchas personas que al oír profecías se les viene a la mente, por ejemplo, Nostradamus, que es uno de los profetas de los cuales predijo ciertas cosas a través de esoterismo, a través de visiones utilizando fuentes que no son de Dios. En general eso es lo que podemos encontrar alrededor de todo este tiempo, ¿no? Que este tipo de personas. Pero vamos a empezar con la temática, donde me cuestiono aquí fuentes externas a la Biblia. Pues sí hay fuentes externas a la Biblia. Como lo he mencionado, los escritos de Ellen White es una parte de ello. Vamos a profundizar sobre Elena White, si realmente es una profeta de Dios. Aunque yo a través del estudio de todos sus libros, en general de todos sus escritos, podemos comprobar que realmente es una profeta de Dios, pero vamos a hablar un poco sobre ella y sobre lo que han hablado ciertas personas de ella, de otros ámbitos que no son cristianos o que son de otras congregaciones religiosas, de las cuales, como ya sabemos, que el fanatismo religioso es cuando
una persona comienza a realizar críticas sobre otras religiones que no están de acuerdo con las doctrinas que la otra religión profesa. Por ejemplo, supongamos que hay alguien que es católico y que otro es protestante. Entonces ahí hay un cierto debate entre una religión con otra. Pero también surgen las críticas, que ya son parte de lo que es el fanatismo religioso, porque simplemente el fanático religioso se encierra en su propia religión y no se abre, y el fanático religioso no es mente abierta para poder conocer la verdad. Vamos a leer un poco sobre las declaraciones sobre Ellen White, que dice: algunos fanáticos faltos de investigación critican a Ellen White y la señalan de haber pertenecido a la masonería, pero un estudio de las supuestas pruebas que presentan se quedan sin fundamento al ser estudiadas con la verdad, la historia y dentro de su contexto. El obelisco en la tumba. Muchos críticos acusan a Ellen White de masona por el simple obelisco que se encuentra ubicado en la tumba de esta sierva del Señor Jesús, pero una investigación seria y profunda sobre este tema nos permite llegar a algunas conclusiones. El obelisco en la tumba de Ellen White no fue colocado por la familia de ella ni por la iglesia, sino que ella gozó de gran popularidad en su tiempo y su muerte la registraron algunos diarios, y mencionan que ellos eran muy queridos tanto por adventistas como no adventistas, y muchas personas les hicieron muchos reconocimientos y regalos y detalles en su tumba. Así, a ciencia cierta no se sabe quién fue el que colocó ese obelisco allí. Si fue un no adventista o un masónico infiltrado para causar problemas con el tiempo. Lo único es que ni la iglesia ni la familia White fue la que mandó a colocar ese obelisco allí, con relación a que muchos protestantes y aún católicos la tildan de masona. Los acusadores no tienen ningún fundamento, ya que en ese tiempo muy pocas mujeres pertenecieron a la masonería, y las que lo hacían no eran pobres sino ricas. Una visita al cementerio donde se encuentra la tumba de ella revela que todas las tumbas de ese tiempo tenían obelisco y que era una costumbre colocarlos así como hoy día se colocan cruces en las tumbas. No se puede juzgar a una persona de masona o de practicante de algo que ha sido colocado en su tumba, y de lo que la misma persona ni sabe ni tiene conciencia de ello. El obelisco era tan común en ese entonces que todas las tumbas de ese cementerio tenían un obelisco. Así ve el cementerio de dicha ciudad. Aquí están unas imágenes donde vemos la representación de la tumba de Ellen White, y vemos ahí sobre todo una foto de ella, ya de las que son más, digamos, más populares, como retrato. Aquí vemos otra, y aquí está la tumba y de ese famoso obelisco que ellos mencionan. Pues aquí vemos una diferencia entre lo que es un monolito, recuerda un muerto, y un obelisco del Vaticano. Que la diferencia es que realmente el monolito, como hemos dicho anteriormente como hemos leído anteriormente, que no es un obelisco, no es lo mismo que un obelisco. Y aquí vemos la diferencia, que pues realmente son similares pero no son iguales. Monolito. La palabra monolito hace referencia tanto a aquellas formaciones geológicas o a aquellas construcciones humanas que se caracterizan por estar formadas por un solo bloque de piedra. Los monolitos naturales, aquellos que no han sido construidos por el hombre, son normalmente montículos de diverso tamaño que se erigen en el medio de una llanura o planicie y que pueden ser utilizados por el ser humano para establecer allí su hábitat. En lo que respecta a los monolitos construidos por el hombre, los mismos suelen ser monumentos de tipo ceremonial o artístico que se realizan a partir de un solo bloque de piedra. Monolito significa en griego una sola piedra. Mono igual a uno, litos, piedra. Los monolitos naturales suelen poseer grandes e importantes dimensiones, siendo muchas veces considerados a simple vista como montañas.
Sin embargo, los mismos no son parte de cadenas montañosas, sino que por lo general se exponen de manera individual y por lo tanto más evidente. Por lo general, los monolitos están hechos de un solo tipo de piedra y en la mayoría de los casos la razón de su formación tiene que ver con los movimientos del magma y de las rocas ígneas. Si se tiene en cuenta a los movimientos de placas tectónicas, las montañas entonces también pueden ser consideradas como monolitos en sí mismas. En cuanto a los monolitos construidos por el hombre, estos son, tal como se dijo, hechas con fines ceremoniales o artísticos, constituidas siempre por un solo bloque de piedra. Los monolitos más antiguos son aquellos que eran colocados en diferentes regiones de Europa por los hombres prehistóricos y que no implicaban demasiado trabajo de la piedra, tal como los bloques de piedra pertenecientes al monumento del Stonehenge. Muchas otras culturas a lo largo del tiempo han construido monolitos mucho más desarrollados en los cuales un delicado y planeado trabajo escultórico permite transformar la piedra en una verdadera obra de arte que puede representar numerosas cosas. Y está extraído de esta página. Aquí vemos unos ejemplos de los monolitos, que son algunos de los comunes que se pueden usar como representación de alguien que ha muerto, ¿no? Definición de obelisco. Un obelisco es una columna de base cuadrada que se estrecha a medida que se eleva hasta que alcanza el final, que se coronó con una pequeña pirámide llamada pirámide, que en sus orígenes siempre estaba hecha de oro o bronce, para que refleje los rayos del sol, ya que originalmente los obeliscos estaban relacionados con el culto al dios asociado a nuestra estrella. El origen y el significado de los obeliscos puede remontarse a la cultura egipcia, donde comenzaron a ser utilizados. En ese momento, los lados del monumento estaban tallados con jeroglíficos que indicaban que Faraón la había erigido, cuál era el nombre del dios al que estaba dedicado y cuál era el acontecimiento militar o político por el cual se erigió. Así se cree que los obeliscos surgen en la quinta dinastía egipcia, aproximadamente 2494 antes de la era cristiana, a 345 antes de la era cristiana, y que se levantó con el propósito de adorar principalmente a Amón-Ra, Baal, Nimrod y las diferentes deidades que con el tiempo se han asociado con el rey de la estrella. Baal, en general, en la Biblia, es Satanás. Si usted lee la Biblia y busca la definición en griego de Baal, cómo lo define el griego y el hebreo, y usted va a notar que hace referencia nada más y menos que a Satanás. Pues realmente Satanás se hizo pasar por los diferentes dioses de diferentes culturas. Tal vez esto les sonará sorprendente a algunos que por primera vez escuchan este tipo de conceptos, pero es una verdad. ¿Por qué? Porque hay deidades, si no es que la mayor parte o todas las deidades desde el Egipto primitivo se fueron adorando a través de todas las culturas, tanto de Babilonia, los griegos, los romanos, y también los conocidos y famosos reptilianos, que también han sido parte de la adoración de diversas culturas. Recordemos el pasaje de la serpiente en el Edén, en el Génesis, en el primer capítulo, donde hace tentar a Eva y posteriormente a Adán. ¿Y quién tomó la forma de reptil? Sabemos que la serpiente viene de la raza de los reptiles. Pues Satanás. Es donde comenzó el primer pecado en el Edén, la primera posesión demoníaca. Ahí es donde Satanás controla todas esas, gobierna todas las jerarquías demoníacas y de ángeles caídos, y en general todas esas jerarquías con las cuales él trabaja para poder
destruir a la humanidad. Y en general, pues los famosos reptilianos no son nada más y menos que demonios, no son ni siquiera alienígenas, no lo son. Y pues recordemos que también hay alienígenas que son pintados como ranas, como con cabezas y ojos bastante oscuros. En general ya sabemos con cabezas ovaladas, mucho de ello. Pero todos ellos no son nada más y menos que jerarquías del mismo Satanás. Eso lo vamos a explicar más adelante. Lo voy a explicar más adelante. Y también ustedes pueden indagar por su propia cuenta y buscar un poco acerca de esa parte de ese tema. Y en general también hay textos bíblicos que hacen referencia al obelisco. Pues ustedes también pueden buscar en sus Biblias y ver sobre estos textos. Pero yo no lo he puesto en este video, sino en el siguiente video voy a presentar un poco más sobre las características de estos obeliscos y dónde se decían en la Biblia, en qué parte se mencionaba. Por otra parte, los obeliscos también son claramente símbolos sexuales, ya que el falo, órgano reproductor masculino, también fue reconocido como el sol, como un símbolo de la vida y por lo tanto un símbolo del dios sol mismo. El dios sol es Satanás también. Hoy, este es el sentido más generalizado y compartido al analizar su simbolismo, y se entiende que donde quiera que haya un obelisco es sinónimo de fuerza, energía sexual y poder masculino. Sin embargo, aparte del simbolismo, el uso de obeliscos hoy en la arquitectura de nuestras ciudades obedece a otras razones, superpuestas y complementarias quizás al simbolismo pagano y al culto por nuestras élites a las mismas deidades de miles de años. Pero con mucho más, por su forma y operación, un obelisco es básicamente una torre de captura y emisión, una antena que puede concentrar desde su base enormes cantidades de energía y emitirla desde su punto a algún otro lugar situado alrededor. Este es el uso que se da hoy, o dado por aquellos que han planeado las grandes ciudades del planeta, a través del conocimiento de la geometría sagrada y o simplemente prestando atención a aquellos que desde otros niveles de poder y donde poner formas arquitectónicas concretas. También más adelante, o ustedes pueden investigarlo por su propia cuenta, acerca de la geometría sagrada, pues hay lugares donde hay una concentración enorme de energía. Recordemos que el mundo del ocultismo y en general del mundo esotérico habla sobre las energías en general. Es igual la forma en que muchas de las prácticas hoy en día que las clasifican de espirituales, que no son espirituales sino espiritistas, y que trabajan con cierto tipo de energías. En la actualidad, si a una persona se le colocara una cruz en su tumba, se podría tildar de católico, pero lo cierto es que a muchos a los que se les coloca una cruz no fueron católicos. Ellen White frente a un caso de masonería. Si se desea demostrar que una persona perteneció a alguna organización, se deben presentar pruebas reales y visibles, pruebas objetivas y no subjetivas ni basadas en suposiciones. De Ellen White no existe una sola prueba visible ni real, ni aún un solo escrito de ella en el cual apoye o defienda la masonería. Y hasta resulta absurdo creer que ella haya pertenecido a la masonería debido a que a esta sociedad secreta solo ingresaban hombres y las mujeres en dicho tiempo no eran admitidas. Y si algunas fueron admitidas, dimitidas fueron pocas. Pero además se necesita tener cierto grado de riquezas, y Ellen White ni su esposo eran personas pudientes, y muchas fueron las ocasiones de necesidad debido a su pobreza. Ella misma cuenta que muchos fueron los días en los que no tenían ni para comer. Algo que puedo mencionar aquí al respecto sobre todo esto de lo que se está hablando es nada más y menos el caso de Kellogg, del doctor Kellogg, que un tiempo estuvo metido ya en el panteísmo.
se desvió de la verdadera doctrina del cristianismo, de la verdad de la palabra de Dios. Y Ellen White se encargó de amonestar al doctor Kellogg, que poca gracia le podría, pues poca gracia le dio al doctor Kellogg, porque el doctor Kellogg estuvo metido en el panteísmo, algo que es también de una raíz espiritista, que no es espiritual. Y él comenzó a hacer un escrito en su tiempo donde mencionaba todo este tipo de doctrinas panteístas. Y Ellen White se encargó de, pues, amonestarlo y decirle que estás en mal camino, estás en masonería, y eso poca gracia le provocó al doctor Kellogg, ¿no? Entonces, ese escrito en el siguiente video lo voy a colocar, vamos a leerlo, extraído de una cita de ella, para que quede un poco más claro este punto. Continuemos con que dice: basta leer algunos apartes de sus escritos para darse cuenta cómo trató el caso de un hombre proveniente de la masonería. Al comienzo de su viaje por Australia, Ellen White fue llamada a aconsejar a un destacado obrero de nuestra casa editora, que estaba profundamente implicado en las actividades de la logia masónica. El consejo que presentó a este hermano lo indujo a separarse de la logia, a pesar de haber alcanzado el grado honorífico más elevado en esa organización. El señor también me reveló las relaciones que el hermano Founthead tenía con los masones libres, y yo le dije claramente que a menos que él cortara todo lazo que lo unía con estas asociaciones, perdería su alma. Él dijo: aceptó la luz que el Señor me ha enviado por medio de usted. Pondré en práctica lo que se me dice. Soy miembro de 5 logias y otras 3 logias están bajo mi control. Yo hago todos sus negocios. Ahora no asistiré más a sus reuniones y daré por terminadas mis relaciones comerciales con ellos hasta donde me sea posible. Sin pronunciar ninguna condenación, la señora White señaló que el cristiano no puede servir a 2 señores o prestar fidelidad a 2 autoridades. Extraído del libro del escrito de Mensajes Selectos, tomo 2, introducción. Pues ahí vemos otro ejemplo. Quizás no coloqué el señor Kellogg en este video, pero más adelante lo colocaré. Y esta es una de las citas de ese libro, y pues más que nada en la introducción, donde podemos notar un caso donde Ellen White pues amonesta a esta persona, ¿no? Que pues es parte importante de ella, porque fue prácticamente uno de los que estaban asociados con ella, ¿no? De la obra editora, ¿no? De sus escritos. Pues yo lo voy a dejar hasta aquí, hasta este punto, y más adelante vamos a continuar con un poco más detalles sobre Ellen White. Pues ya había formado este video, ya lo había realizado anteriormente, solamente que pues, he tenido un poco de problemas con las grabaciones, y no sé qué pasó, pero cuando culminé la grabación de mi video que había hablado sobre este tema, pues no apareció en la computadora, ¿no? Pues quizás el programa tuvo un problema con el programa, y pues trato de buscarlo mejor dentro de lo posible. Entonces, pues no sé qué pasó, pero en fin. Espero les haya gustado este video, y que sobre todo esta temática, pues, yo sé que muchos se cuestionarán o me cuestionarán de por qué he cambiado a esta parte, hablando sobre profecía y sobre todo sobre esta señora, ¿no?
Recordemos que los profetas no es para alabarlos, ni siquiera los mismos ángeles, porque hasta los mismos ángeles en la Biblia mencionan que pues son siervos de Dios y no se les debe adorar. Simplemente ellos son mensajeros y ellos son utilizados igualmente para la obra y la causa de Dios, así como todas las personas que buscamos el conocimiento de su palabra. Simplemente somos instrumentos, somos siervos de Él, como le queramos mencionar. Y todo esto es por la causa de su obra. Y no es porque hay que ensalzar sus escritos, ni mucho menos. Eso es lo que no debemos hacer. Y pues en general, pues les mando un cálido abrazo y nos vemos en el siguiente video.